good to see you all tonight. Es bueno verlos a todos en esta noche. We have a monumental task in front of us this week. Tenemos una tarea monumental delante de nosotros esta semana. We're going to cover 12 books. Vamos a cubrir 12 libros. That's nearly 20% of the books of the Bible. Es casi el 20% de los libros de la Biblia. So we're going to begin looking at the minor prophets. Así que vamos a iniciar viendo a los profetas menores. They're called minor prophets not because they're not important, but because they're small. Son llamados profetas menores, no porque no sean importantes, sino porque son cortos. Their message is a little bit shorter than some of the major prophets. Sus mensajes son más cortos en comparación a los otros profetas, But a los mayores. it's no less important. Pero de ninguna manera son menos importantes. They were written over a very long period of time. Se escribieron durante un largo periodo de tiempo. The first prophet began writing around 840 BC, and the last one ended around 435 BC. El primer profeta empezó a escribir alrededor del 840 antes de Cristo y el último alrededor del 435 antes de Cristo. Just as the Gospels were written to different audiences, the minor prophets were written to different audiences as well. Así como los evangelios fueron dirigidos a distintas audiencias, así también los profetas menores se dirigieron a distintas audiencias. And it's very important to understand who the audience is and what the history of that audience was, because it very much affected the message that was delivered to them. Y es muy importante conocer quiénes eran esas audiencias y el trasfondo de esas audiencias, porque nos ayuda a comprender mejor el mensaje que se les dirigió. This is true for the pastor also, isn't it? Y esto es verdad también para el pastor, ¿no es así? Knowing who the audience is and who the message is to be delivered to is very important. Conocer a la audiencia a quien se le está dando el mensaje es muy importante. And each of these minor prophets focused their message down on who that audience was. Y cada uno de estos profetas menores enfocó su mensaje a un tipo de audiencia. Some of them wrote to Israel and Judah. Algunos de ellos le escribieron a Israel y a Judá. And they certainly had a past move of God in those nations, and so they were able to focus that message in a particular way. Y ellos tuvieron un mover del Señor, por lo tanto ellos pudieron enfocar esto en ellos. Sometimes the message was given to the enemy nations even around Judah and Israel, and so the message was delivered in a different way. A veces el mensaje era dirigido a las naciones que rodeaban a Judá y a Israel, y por lo tanto el mensaje que se les da a ellos es un tanto distinto. So who the message is delivered to is very important. Así que a quién se le da el mensaje es muy importante. We even see this in the ministry of Jesus. Lo vemos también en el ministerio de Jesús. He spoke one way to the large groups. Él le hablaba de una manera a los grupos grandes. And his message was delivered a certain way to those large groups. Y se le daba el mensaje de una cierta manera a esos grupos. When he was just with his disciples, he spoke to them in a very different way. Cuando él estaba solo con sus discípulos, les hablaba de una manera distinta. And then when he would meet with just one or two of his very closest disciples, it was a very intimate, close conversation. Y cuando estaba solo con sus más íntimos, 2, 3 discípulos más íntimos, la conversación tenía otro tono. And there's a lesson in this for us. Y hay una lección para nosotros We want aquí. to be very concerned with who that audience is to get that message across. Debemos estar al tanto de quién es esta audiencia para saber cómo transmitir el mensaje. Because unless the message gets across to the listener, it doesn't matter. Porque si el mensaje no logra llegar al receptor, no tiene utilidad. We want to allow the Lord to change our methods, our teaching methods even, to ensure that everyone will get understanding. Debemos permitirle al Señor que nos cambie aún nuestros métodos de enseñanza para asegurarnos que nuestro mensaje llegue a la audiencia. The minor prophets are grouped into 3 different periods of time. Los profetas menores se agrupan en tres épocas distintas. There was the group before the exile. Está el grupo de los al exilio. That would include Hosea, Joel, Amos. Estos serían Oseas, Joel, Amós, Obadiah, Jonah, Micah, and Nahum. Abdías, Jonás, Miqueas y Nahum. Then there were 2 books that were just prior to the exile time when they were starting to return. Luego hubieron dos profetas que fueron
justo antes de la cautividad. That includes Habakkuk and Zephaniah. Estos fueron Habacuc y Sofonías. Then there were those after they had returned from being in exile in those foreign nations. Y luego está el grupo de aqueos que profetizaron después del exilio, después de que regresaran de la And cautividad. that would include Haggai, Zechariah, and Malachi. Y estos serían Ageo, Zacarías y Malaquías. They were also written by very different types of men. También estos profetas fueron muy diferentes, muy diversos. Some of them were professional prophets. Algunos de ellos eran profetas profesionales, They were recognized as prophets and they had training in this area. eran reconocidos como profetas y estaban entrenados. They understood, if I could say, they understood the trade of a prophet. De alguna manera podríamos decir que comprendían el oficio de la profecía, del profeta. Now, obviously, this is a gifting from God on an individual, Obviamente esto es un don de Dios sobre el individuo, but there were those that had prepared their whole life for that. pero habían algunos que se habían preparado toda la vida para este oficio. There este were llamado. also some who had had no training in that area. Habían otros que no tenían ningún entrenamiento en esto. One of them was a sheep herder and a sycamore tree farmer. Uno de ellos era un ganadero y un plantador de higos silvestres. In how they wrote their books, they came at it from very different perspectives. Y la manera en que escribieron sus libros se vio influenciada por sus perspectivas. Some of them were very poor. Algunos eran muy pobres, Some of them were quite wealthy. otros eran un tanto ricos, Some of them were well educated and others had very little education. unos eran muy bien educados y otros tenían poca educación. Once again, that perspective came together in their ministry. Y estas perspectivas se influenciaron el mensaje. And the Lord has prepared all of us in a unique way, hasn't He? Y el Señor nos ha preparado a todos nosotros de una manera única, ¿no es así? Hasn't He gifted you in ways that He hasn't gifted me? ¿Te ha dado a ti dones y virtudes que no me ha dado a mí? It's true, isn't it? Es así, ¿no es? ¿No es He's así? blessed us all in different ways. Él nos ha bendecido a todos de distintas maneras. And He wants to use the combination of all that we are to come together to give His message in a special, unique way. Y Él desea combinar todos nuestros atributos para que podamos dar un mensaje único. God wants to use all of your past, no matter what it is, to be able to deliver His message to His people. El Señor desea utilizar todo tu pasado, no importa cuál es, para que le puedas dar el mensaje de una manera especial al pueblo. And we see in the minor prophets, they came from very different backgrounds, very different giftings, so that they could give their message in a very specific way. Y vemos en los profetas menores que venían de pasados muy distintos, con atributos muy distintos, para dar un mensaje con un énfasis especial. Now, I'd just like to look briefly at how we're going to study and go through the books. Ok, vamos a ver rápidamente cómo es que vamos a estudiar y cómo es que vamos a abarcar los distintos libros. First, we're going to look at a little bit of an overview of each of the authors. Primero vamos a ver un poco acerca del autor del libro. Some of the authors we know a lot about their life, and others we really just know their name. De algunos autores conocemos muchas cosas y de otros no sabemos casi nada. We also want to look at the setting of the book, where it was, who it was prophesied to, and a little bit of the facts of that area. También queremos ver cómo el libro está establecido, a quiénes se les dirigió el libro y en qué escenario se creó. Understanding the setting of each of the books is very important because, once again, they're dealing with very different topics and very different messages depending on who the audience was. Conocer el contexto del libro es muy importante porque nos da la idea de los tópicos que se estaban dando y a quiénes se les estaba dando. Then we're going to look at just the general theme of each book. Luego vamos a ver el tema general de cada libro. There are many, many messages in each of these books, but we're going to try and focus those down on just a couple in this section. Y aunque hay muchos mensajes en cada libro, vamos a tratar de resumirlos a un principal en cada uno. We're then going to look at a few key verses in the book, Luego vamos a ver algunos versos claves de cada libro.
and give a one paragraph overview of the book. Y vamos a dar un párrafo clave que resume el libro. And finally, we'll be going through each of the books. Y finalmente vamos a ir a través de todo el libro. Now, in the first book that we're going to look at tonight, we're actually going to go verse by verse through that entire book. Ahora, el primer libro que vamos a ver esta noche lo vamos a ver verso por verso. The book of Hosea is really an introduction to the whole study, and it gives an overall picture of what is happening in all of the minor prophets. El libro de Oseas es en realidad una introducción a todo el tema de los profetas menores. So we're going to spend more time on that book than the other books. Así que vamos a pasar más tiempo en este libro que en los demás. But we will be going through the text. Pero vamos a ir a través del texto. So what is the theme of this class? Así que, ¿cuál es el tema de esta clase? Interestingly enough, I feel the theme of this class is actually a New Testament verse. Y yo creo, por interesante que parezca, que el tema de estos libros lo encontramos en el Nuevo Testamento. And it's found in Acts chapter 3, verses 19 through 21. Y lo encontramos en Hechos capítulo 3, versos 19 al 21. And it's really about the theme of repentance. Y es sobre el tema del arrepentimiento. Y dice, así que, dice Hechos 3, Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Now, what's interesting about the minor prophets is they are, in one way, very historical in nature. Algo interesante de los profetas menores es que por naturaleza son muy históricos. They were to a specific group of people. Estaban dirigidos a un grupo especial de personas. And the prophets were really crying to that group of people. Y los profetas realmente estaban clamando a este grupo de Saying, personas. oh, repent, turn back to God. Diciéndoles, arrepentíos, regresen al Señor. Return to Him, He loves you, He cares for you. Regresen a Él porque Él los ama y Él se preocupa por ustedes. Now that message was for then, at that time. Ahora ese era el mensaje para ellos en ese tiempo. But it was also for the New Testament period as well, wasn't it? Pero también era un mensaje para el Nuevo Testamento, ¿no es así? There was a call to repentance right before Christ came. Había un llamado al arrepentimiento antes de la venida de Cristo. Who was that one that was crying out for repentance? ¿Quién era el que estaba clamando para el arrepentimiento? Yes, John. Así es, Juan. He was crying out, repent! Él estaba clamando, arrepentíos. Now, this message didn't end there though, did it? Ahora este mensaje no se terminó ahí. It's for our times as well. También es para nuestros tiempos. Because the voice of the Lord is crying out in the same way that He did in the time of Hosea, in the time of the new church, in the time when Christ was here, and in the time today. Repent! Porque la voz del Señor sigue clamando, así como lo hizo en el tiempo de Oseas, así como lo hizo en el tiempo de la iglesia primitiva con Juan y Jesús. Así también el Señor hoy nos está clamando, arrepentíos. Return to me. Regresen a mí. In these last times, that is our message. En estos últimos tiempos, ese es nuestro mensaje. We are to repent, to return to Him. Debemos arrepentirnos, regresar a Él. Now, what is this call to repentance? Ahora, ¿qué es este llamado al arrepentimiento? It's not just a confession. No es solo una confesión. It's not just saying, I'm sorry. No es solo sentir disculparse. There are many times that people will say they're sorry, Muchas veces las personas van a decir que lo sienten, but it doesn't mean anything. pero eso no significa nada. Repentance is different than that. El arrepentimiento es distinto. Yes, it's true. It may involve confession. Puede que involucre confesión, esto es cierto. It may involve exposing who we are. Puede involucrar exposición a lo que somos. But
it really has to do with turning around and heading a different way. Pero el asunto es de que conlleva el darse la vuelta e ir hacia otra dirección. It doesn't matter if we're sorry if we continue to sin, No importa que lo sintamos si continuamos pecando, but we've got to turn around and head a different way. sino que debemos voltearnos, darnos la vuelta y dirigirnos hacia otro lado. Now, I'd like to give you a short illustration of this. Me gustaría darles una corta ilustración. When I was young, I think I was in 6th grade, I can remember a time in school when I wasn't always a wonderful student. Cuando yo era jovencito, creo que estaba en sexto, hubo una época en la que yo no fui un dulce estudiante. And I can remember destroying some of the school's property. Y recuerdo destruir parte de la propiedad de la escuela. And it had to do with drawing on some desks Y escribía sobre los escritorios and probably creating a frustration for the teachers and janitors who had to clean up after me. y creaba una frustración en los maestros y en los conserjes que tenían que limpiar las cosas que yo hacía. But it was wrong. Y esto estaba mal. And at the time, I was trying to mature, and I wasn't doing a very good job of it, and I did these things. Y era una época en la que yo estaba tratando de crecer y pues no sé lo que hacía, pero hice estas cosas. And it didn't bother me at all. Y esto no me molestaba para nada. However, years later, the Lord began to convict me of this. Sin embargo, años después el Señor empezó a hablarme de esto. And when He began to say to me in my heart, you need to make this right and turn around in this area, I started to make excuses. Y cuando el Señor me dijo que debía de arrepentirme de lo que había hecho y corregir lo que había hecho, And yo empecé a darle excusas. And I remember arguing with the Lord. Y recuerdo haber argumentado con el Señor. And I remember saying, I was just a stupid boy at the time. Y recuerdo decirle, es que yo solo era un niño tonto. These things don't matter. Estas cosas no son importantes. Nobody remembers. Ya nadie se acuerda. Nobody else knew I did this. Nadie sabe que yo lo hice. God, let's just keep this between you and me. Dios, que esto se quede entre nosotros. But He kept bothering me about it. Pero él siguió insistiendo And I couldn't get away from it. y no podía alejarme de eso. So much so that I stayed awake at night. De tal manera que un día pasé la noche en vela. Now, it was just a silly, stupid boy thing. Ahora, esto era algo que un niño torpe había hecho. The problem was God was dealing with me. Pero la cosa es que el Señor estaba tratando conmigo. And if I refused Him in that area, I Y would s- refuse Him in other areas. Y si lo rechazaba en esta área, lo rechazaría en otras también. So finally one day I remember saying, okay, Lord, I give up. Así que un día finalmente le dije al Señor, bueno, me rindo. And He spoke to my heart that I needed to call the school and apologize. Y Él habló a mi corazón que debía llamar a la escuela y disculparme. And I needed to send them some money. Y que debía enviarles dinero. And I needed to let Him know I would never do something like this again. Y que debía hacerles saber que nunca más volvería a hacer algo como lo que hice. I was a grown man at this time. Ahora, esto sucedió cuando yo ya era un adulto. And I felt very humiliated. Y yo me sentí muy humillado. But I remember picking up the phone one day at work. Pero recuerdo que un día, estando en el trabajo, tomé el teléfono, And I called my school. llamé a mi escuela And I explained to the assistant superintendent what I had done many years before. le expliqué al supervisor adjunto todo lo que yo había hecho. And I let them know I was going to send them some money Les expliqué que les iba a enviar dinero and that I was very wrong for what I did. y que había estado muy mal lo que había hecho. Now, it doesn't seem like a big thing, does it? Ahora eso no parece algo relevante, It's just a little thing. porque es algo pequeñito, But it was what God was placing His finger on. pero es lo que Dios estaba señalando. And after I did it, I felt free. Y después de que lo hice, sentí libertad. I slept again at night. Me dormí otra vez esa noche. I know it was God speaking and dealing with me because He gave me rest again. Y sé que fue Dios el que me estaba hablando porque Él me dio descanso. He gave me peace. Él me dio paz. That is confession,
And then the repentant part is never doing it again. Esta es la confesión. Y la parte del arrepentimiento es nunca más volverlo a hacer. God is calling us to repentance, and really the whole message of the next 4 days is about repentance. Dios nos está llamando al arrepentimiento y en realidad el mensaje los siguientes 4 días In es one- hacia el arrepentimiento. In one way or another, we are living in the end times. De una manera u otra estamos viviendo en los últimos tiempos. And in the end times, God is calling a people to be like Him. Y en los últimos tiempos Dios está llamando a un pueblo para que sea como Él. That requires us to repent and turn around and head a different way. Y esto requiere que nosotros nos arrepintamos, nos demos la vuelta y nos dirijamos hacia otro lado. It may involve confession and saying we're wrong and making things right. Esto va a involucrar confesión, va a involucrar que digamos que estuvo mal, reconozcamos que estuvo mal. But it's really about turning around and following Him in a new and fresh way. Pero es en realidad acerca de darnos la vuelta y seguirlo a Él. The major theme throughout all of this is what we see in Acts. Repent. Turn back. El principal mensaje y tema que vemos aquí es el mismo que se da en el libro de los Hechos, el de arrepentirse. Do this so that your sins may be washed away. Hagan esto para que sus pecados sean lavados, That the Lord can send you times of refreshing. que el Señor puede enviarles tiempos de refrigerio. It was also a major theme throughout some of the major prophets as well. Esto fue un tema principal también entre los profetas mayores. Jeremiah, the weeping prophet, was calling those to repentance. He was weeping over Jerusalem saying, repent. Jeremías, el profeta llorón, estaba llamando al arrepentimiento, pidiéndole a Jerusalén que se arrepintiera. Isaiah, who was primarily prophesying about the coming Christ, would also say God wanted to give grace for this to happen. Isaías, quien profetizaba sobre la venida de Cristo, también oraba para que viniera la gracia para el arrepentimiento. So the major theme over the next 4 days is really one of repentance. Así que el tema principal de los próximos días va a ser el arrepentimiento. Turn back to me. Regresen a mí. Give me those things in your life that aren't right, Denme aquellas cosas en sus vidas que no están bien and let me return unto you the joy of your salvation. y reciban el gozo de su salvación. The major theme. El tema principal. Also, we see that the prophet was a spokesman for another person. También vemos de que el profeta es la voz de otra persona. The prophet was speaking for God. God was that other person. El profeta hablaba en nombre de Dios. Dios era esa otra persona. Now, this concept of one person speaking for another is a major theme throughout the Old Testament. Ahora, este concepto de que una persona actúa como la voz de otra es algo que vemos en todo el Antiguo Testamento. Aaron spoke for his brother Moses. Aarón habló por su hermano Moisés. In one sense, Aaron was a prophet for Moses. En una cierta manera, Aarón era un profeta de Moisés. Moses, in one sense, was a prophet for God, wasn't he? Moisés, en una manera, era profeta de Dios. It's the concept of speaking for another. Es el concepto de hablar por otra persona. So when we refer to the major or the minor prophets, we're saying they are those that spoke for another, and that other was God. Así que cuando hablamos de los profetas mayores y menores, nos referimos a aquellos que hablaron por otra persona, siendo esta otra persona Dios. In Exodus 4:16 as well as Exodus 7:1, we see this concept of Aaron speaking for Moses. En Éxodo 4:16 y Éxodo 7:1 vemos este concepto de Aarón hablando por Moisés. And it's the concept, once again, of speaking for another. Otra vez, es el concepto de hablar por otra persona. So even though these prophets spoke using their own voice or their own ink pen, in some case they wrote it, they were really speaking on behalf of God. Así que aun cuando estos profetas utilizaron su propia voz o escribieron utilizando su propia mano, en realidad ellos están hablando en nombre de otro. One of the, when we look at the word prophet, what does it mean? Cuando vemos la palabra profeta, ¿qué es lo que significa? One of the dictionaries that looks at the Old Testament word translates it to boil up like a fountain. Uno de los diccionarios nos da que el significado de esta palabra es
literalmente hervir como una fuente. And it was under the power of the Holy Spirit that the prophet was to boil out what God was saying. Y era bajo la unción y el poder del Espíritu Santo que el profeta debía de alguna manera hervir y sacar el mensaje de Dios. And we see this in 2 Peter 1 verse 21. Y lo vemos en 2 de Pedro 1:21. And what that says is basically that no prophecy came from man. Básicamente nos dice que ninguna profecía viene del hombre, But these are men who spoke from God, and the message was carried along by the Holy Spirit. sino que básicamente son hombres que hablaban por Dios y el mensaje venía del Espíritu. 2 Peter 1:21. 2 de Pedro 1:21 dice así: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos. Perdón. 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Okay, so it was carried along by the Holy Spirit. O sea que vemos que el Espíritu Santo era quien traía esto. And in considering prophecy today, that's a necessity, isn't it? Y cuando consideramos la profecía el día de hoy, vemos de que esto es una necesidad. Also in Jeremiah 20 verses 7 and 9, También- 7 through 9, También en Jeremías capítulo 20, versos 7 al 9, we see that when the prophet was given something to say, they had to deliver it. vemos de que cuando el profeta recibía un mensaje para dar, ellos tenían que darlo. It was a matter of obedience for them. Para ellos era asunto de obediencia. They had to deliver what God had said to them. Debían entregar lo que Dios les había dado. And it was important that they obeyed. Y era importante que obedecieran. Now, in the minor prophets, we have an example of one of the prophets who didn't want to do that. Ahora en los profetas menores tenemos el ejemplo de un profeta que no quería entregar el mensaje. And we're going to get to him either Tuesday or Wednesday night. Y vamos a verlo el martes o jueves en la noche. The prophet was also primarily concerned about the future. El profeta también se preocupaba sobre todo por el futuro. But not just about the future, about what was going on right now as well. Y no solo en el futuro, sino en lo que estaba sucediendo en el presente. You know, God's word goes on and on and on. Saben que la palabra de Dios continúa y va hacia adelante y hacia adelante. When you and I say something, it's usually good one time, isn't it? Cuando tú y yo decimos algo, generalmente sirve solo una vez. But when something comes from our Father, it happens and happens, and there's a constant greater revelation. Pero cuando algo viene de nuestro Padre, esto sucede una vez y vuelve a suceder y sucede y sucede y hay una constante revelación. What was prophesied while they were speaking these, when the prophets prophesied, there were current events that were happening that they were addressing. Cuando los profetizaban los profetas, habían eventos que estaban sucediendo en ese momento. But the same thing that was good back then is still good today. Pero lo que se dijo en ese tiempo sigue siendo válido hoy en día. God's word continues on, and it grows and it grows, and it's fulfilled again and again and again. Porque la palabra de Dios continúa y sigue creciendo y sigue cumpliéndose una y otra vez. So it's very applicable to all of us today. Así que para todos hoy esto es muy aplicable. Okay, that kind of ends the initial introduction on the whole group of the minor prophets. Ok, esto es el fin de la introducción a los profetas menores. We're now going to begin to focus down on Hosea. Vamos ahora a enfocarnos en Oseas. If you have your Bibles with you, you can simply open up to the book of Hosea because we'll be staying in this book tonight and most of tomorrow night. Si ustedes tienen sus Biblias ahí, la pueden abrir en el libro de Oseas porque vamos a quedarnos en ese libro toda esta noche. So a little bit about the author. Así que veamos algo del autor. Hosea was a minor prophet to the northern kingdom of Israel. Él fue un profeta menor para el reino del norte. We know historically that the nation of Israel eventually divided into two nations. Históricamente sabemos de que el reino de Israel se dividió en dos. After the reign of Solomon, it divided into a northern kingdom that was referred to as Israel and eventually Samaria, and a southern kingdom that was referred to as Judah.
Después del reinado de Salomón, se dividió en el norte, al que se le refería como Israel o Samaria después, y el reino del sur, que se refería como Judea. We know Israel was eventually carried off captive more than 150 years before the southern kingdom was, and the northern kingdom was carried off to Assyria. Sabemos que el reino del norte fue llevado en cautiverio más o menos 150 años antes que el reino del sur y fue llevado por los The asirios. southern kingdom was carried off to Babylon. Y el reino del sur fue llevado cautivo a Babilonia. So Hosea was writing to that northern kingdom. Así que Oseas se dirige a este reino del norte. There were a number of kings that reigned during the time when Hosea was prophesying. Hubo un número de reyes a los que durante el tiempo en que Oseas profetizó, These were kings of Judah that included Uzziah, los reyes de Judá de esta época incluyeron a Usías, Jotham, Ahaz, and Hezekiah. Jotam, Acaz y Ezequías. Although there were a number of kings that were mentioned that reigned during his time in Israel, only one of them was mentioned, and that's Jeroboam II. También hubieron varios reyes que reinaron durante esa época en Israel, el reino del norte, pero de todos estos solo se menciona a Jeroboam el segundo. He was the primary and most influential king in the northern kingdom during this prophetic time. Porque él fue el rey principal y más notable de esta época en el reino del norte. Hosea's ministry went a great number of years. He probably prophesied about 60 years. El ministerio de Oseas fue muy largo, muy extenso. Probablemente él profetizó durante 60 años. And there were a number of other prophets that were prophesying with him. Y hubieron otros profetas que al mismo tiempo, en la misma época, And these profetizaron. included Isaiah, Amos, and Micah. Entre ellos estaban Isaías, Amós y Miqueas. And they were ministering to different areas. They were prophesying to different areas, but ministering all during the same time period. Y ellos ministraron distintas áreas, pero de alguna manera durante la misma época que Oseas. This name Hosea, translated, can also mean salvation. El nombre de Oseas puede significar salvación. It means he saves or he helps. Significa él salva o él ayuda. It seems that it was a very common name at that time. Y pareciera que no era un nombre muy común en ese tiempo. We know that names come and go with popularity, don't they? Perdón, era un nombre muy común en ese tiempo porque sabemos que los nombres suben y bajan de popularidad en las And it épocas. seems historically that actually his name, Hosea, was very popular at that time. Y parece ser que en su época el nombre de Oseas era uno muy popular. Some people even believe it can be translated with the concept that Yahweh or God helps. Algunos creen que su nombre está relacionado con el concepto o con el nombre divino Yahvé. His father's name is mentioned, and his father's name was Beri. El nombre de su padre también se menciona, es Beri. And he was a prophet in Israel in the 8th century BC. Él era un profeta en Israel en el octavo siglo antes de Cristo. Now, Hosea is often seen as a prophet of doom. Ahora, Oseas es visto por lo general como el profeta de la destrucción. But his message really is not one of just destruction. Pero su mensaje no es uno solamente de destrucción. It's really about one of restoration. En realidad es el de la restauración. It is true that God was going to come and judge the nation. Es cierto que Dios vendría a juzgar a la nación. He had to do that. Él lo tenía que hacer. He had promised it was going to happen. Él prometió que lo haría. But it was also true that we serve a God who wants to restore. Pero también es cierto que le servimos a un Dios que desea restaurar. He wants to breathe new life and bring us back to life. Él desea respirar nuevo aliento en nosotros y traernos de vuelta. In Jewish tradition, at that time, Hosea was seen as the greatest prophet of his day. En la tradición judía, durante la época, Oseas era visto como el más grande profeta. He, it's thought, actually wrote a lot of his prophecy. De hecho, él escribió mucho de su profecía. And he's looked to as really a master artist in laying out the book. Y a él se le ve como un verdadero maestro en la manera en que
en que estructuró su libro. Preachers throughout the millennium have really used him as a key father of our faith, prophet of our faith. Muchos predicadores durante el milenio han utilizado a Oseas como un padre de nuestra fe. Charles Spurgeon, the great preacher, was known to speak from Hosea often. Y Charles Spurgeon es conocido porque habló en varias ocasiones sobre Oseas. So it's not an obscure book. Así que este no es un libro It's a oscuro, very important book. es un libro muy importante. A little bit about the setting of the book. Veamos un poco acerca del contexto del libro. It was written to the northern kingdom. Era dirigido hacia el reino del norte. We know Israel had turned away from God. Sabemos que Israel se había alejado de Dios. It was written during a period when the kings had turned away from God, and the surrounding nations were about ready to attack them. Sabemos que en esta época los reyes se habían alejado de Dios y las naciones circunvecinas estaban atacando constantemente. In Hosea 5 verse 8, there's actually a reference to the wars that were going on during this time. En Oseas 5:8 se nos hace una referencia sobre las guerras que estaban ocurriendo en la época. We don't know if Hosea actually witnessed the destruction of that Samaritan region, but certainly he prophesied specific things about it. No sabemos si Oseas pudo ser testigo de la destrucción del área de Samaria, pero lo que sí sabemos es de que profetizó al respecto. During the beginning of Hosea's time, it was a time of great economic prosperity. Durante el inicio del ministerio de Oseas había una gran prosperidad económica. But because they were turning away from God, things were deteriorating, and he began to prophesy that difficult times were coming. Pero debido a que se alejaron de Dios, las dificultades llegaron y él empezó a profetizar sobre lo que habría de suceder. And this is important for us in our day as well. Y esto es muy importante para nuestros días también. When economic times are going well, it almost seems impossible that destruction is right around the corner. Cuando hay bonanza económica, pareciera imposible de que haya una destrucción a la vuelta de la esquina. In the United States, from about 2002 to 2006 or early 2007, it seemed like housing investments were just going to go up forever. En los Estados Unidos, en la época del 2002 al 2006, 2007, parecía como que las inversiones en bienes raíces estaban subiendo infinitamente. Banks would loan money on houses that had very little value. Los bancos daban préstamos sobre casas que tenían muy poco valor. Because it just seemed like everything was going to be wonderful forever. Porque parecía que las cosas iban a ser maravillosas para siempre. And yet, in middle 2007, the bottom fell out. Pero a mediados del 2007 se tocó fondo. And really, the country went into a depression. Y el país entró en una depresión. Now, the country is borrowing more money than ever, so it doesn't look like there's a depression. Ahora el país está prestando más dinero que nunca antes para que no parezca que hay una depresión. And that same economic excitement is there again. Y esa misma emoción económica está regresando otra vez. It's probably a good sign things are about to go bad again. Y esto es una señal de que las cosas van a volver a empeorar otra vez. But it was that way in Hosea's day as well. Pero así fue en los tiempos de Oseas. The economy was going up and up and up. La economía estaba subiendo y subiendo. Prosperity, everyone was flourishing. Había prosperidad, todos estaban creciendo. But Hosea came out and said, look, guys, this is all about ready to end and things are going to get really bad. Pero Oseas entró en escena y les dijo, miren señores, But aquí todo se está empeorando y va a terminar. But they didn't want to believe it. Pero no le creyeron. You know, a lot of times it's easy for us to focus on the natural events going on around us. Muchas veces es fácil que nos enfoquemos en los eventos naturales que nos rodean. And we as Christians or as those following the Lord can be really influenced by what is happening around us. Y como cristianos que seguimos al Señor no debemos ser tan fácilmente influenciados por lo que nos We rodea. can get caught up in this spirit of economic euphoria. Porque podemos ser capturados en este espíritu de euforia. But it's really important we hear what the Lord is saying. Pero es muy importante que escuchemos qué
qué es lo que el Señor está diciendo. I believe the Lord is able to prosper His church even through difficult times. Yo creo que el Señor es capaz de prosperar a su iglesia aún en los tiempos In difíciles. fact, that's been prophesied. Y de hecho esto se ha profetizado. And I think we're going to have to experience that in years ahead. Y creo que vamos a experimentar esto en los años por venir. But we can't read the signs around us. Pero no podemos interpretar las señales que nos We've rodean. got to hear what the Holy Spirit's saying. Debemos escuchar lo que el Espíritu Santo What dice. is the Holy Spirit saying in our days about this? ¿Y qué está diciendo el Espíritu Santo de nosotros en estos tiempos? He's certainly saying repent, isn't he? Ciertamente nos está diciendo que nos arrepintamos. And I think he wants to speak specific things to all of us. Y creo que Él desea hablar cosas específicas a todos nosotros. Just a few years after Hosea prophesied these things, the nation was in great turmoil. Años después de que Oseas profetizara estas cosas, la nación estaba en una crisis. The Assyrians came in 722, the nation fell. Los asirios llegaron en el 722 antes de Cristo y la nación cayó. When prosperity was going well, you know, the stock market in the northern kingdom looked really good. Cuando la situación económica estaba muy bien, cuando el mercado de valores en el reino del norte iba muy bien, But God was saying something else was coming, pero Dios decía que otra cosa iba a suceder and it did. y esto pasó. So some themes of the book. Así que, ¿cuáles son algunos de los temas del libro? Sin and disobedience to God results in devastation and emptiness. El pecado y la desobediencia a Dios resulta en una devastación y en un vacío. And I think we're going to say some of these again. Sin and disobedience to God results in devastation and emptiness. Y creo que debemos repetirlo. El pecado y la desobediencia a Dios resultan en una devastación y en un vacío. If we turn away from Him, eventually we're going to experience a great fall. Si nos alejamos de Él, eventualmente vamos a caer. Second, a holy God demands judgment for sin. Segundo, un Dios santo demanda que el pecado sea juzgado. A holy God demands judgment for sin. Un Dios santo demanda que el pecado sea juzgado. If that's true, do you Sí. believe God is going to judge our nations? Si esto es verdad, ¿creen ustedes que Dios va a juzgar nuestras naciones? It has to happen, doesn't it? Tiene que suceder, Because He is a just and holy God. porque Él es un Dios justo y santo. But it's important we look at the general theme. Yes, this prophet was promising destruction and judgment, but he was promising restoration at the end. Y debemos ver el tema completo del libro, porque sí es cierto que este profeta estaba profetizando destrucción y juicio, pero también estaba profetizando restauración para el final. Now, what's very interesting is Israel went through this destruction in 722. Ahora, lo interesante es de que Israel experimentó esta destrucción en el 722 And God was promising He would restore them. y Dios prometió que lo restauraría. This was the northern kingdom. Este era el reino del norte. Now, eventually, the southern kingdom also He promised He would carry off into captivity. Eventualmente, el reino del sur también Dios prometió que se lo llevaría en cautiverio. And that happened in the 580s BC. Y esto sucedió en los 580 antes de Cristo. Judah returned then 70 years to 120 years later. Judá o Judea regresó alrededor de 70 y 120 años después. God promised Judah would return, Dios prometió que Judá iba a and they regresar. did. Y regresaron. He said how long it would be actually for them. De hecho, Él dijo en cuánto tiempo ellos regresarían. He said Israel would return also. Él también dijo que Israel regresaría. When did they return? ¿Cuándo regresaron? You can answer this. ¿Ustedes pueden responder esto? ¿El reino del norte? They haven't returned yet. Aún no han regresado. We're going to see that in the end times. Y esto lo vamos a ver. It hasn't happened yet.
en el fin de los But tiempos. just because it hasn't happened yet doesn't mean it's not going to happen. Pero solo porque no ha sucedido aún, no quiere decir que no va a And once suceder. again, why? Because we have this theme. God's word is renewed and renewed again and again. ¿Cómo lo sabemos? Porque la palabra de Dios se repite una y otra vez. And we'll be talking about that in this study a little bit. Y también vamos a hablar de esto en el estudio. Another theme, God's love and forgiveness never fails his people. Otro tema, el amor de Dios y su perdón nunca le falla a su pueblo. You and I fail God, and we fail him all the time, don't we? Tú y yo le fallamos a Dios y lo hacemos todo el tiempo, But he never fails us. pero Él nunca nos falla. He's always faithful. Él siempre es fiel. Next theme, God is faithful, and he longs for his people to return to him. Otro tema es que Dios es fiel y anhela que su pueblo regrese a Él. And he is asking us again and again to return to him whenever we sin, whenever we go against what he's saying. Y nos pide una y otra vez que regresemos y regresemos a Él cada vez que pecamos. How often does he call us to repentance? ¿Cuán a menudo nos llama al arrepentimiento? Very often, doesn't he? Muy a menudo, ¿no es así? I think actually every time we turn away from him, he calls us to repentance. Y yo creo que cada vez que nos alejamos de Él, Él nos llama al The problem is arrepentimiento. we harden our hearts, don't we? Pero el problema es que nosotros nos endurecemos And en we el don't want to corazón listen to what he's saying. y no queremos escuchar a lo que dice. But he's faithful to keep calling us. Pero Él es fiel llamándonos. We're going to see that theme very strong in Hosea. Y esto lo vamos a ver muy repetidamente en Oseas. The final key theme is the restoration of the backslider. Y el último tema clave es la restauración del caído. God wants to restore the backslider. Dios desea restaurar al caído. Israel was a backslider then, Israel era un descarriado and actually they have yet to return to him. y aún así iban a regresar al Señor. But in the end, he is going to restore them. Y al final el Señor los restauraría. He wants us to be restored to him before we are destroyed. El Señor desea restaurarnos antes que seamos destruidos. Key verses. Versos clave. Chapter 2, verse 23. Capítulo 2, verso 23. Hosea 2, 23. Oseas 2, 23. Dice así: y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de quien no había tenido misericordia, o lo ruama, y diré a lo ami, o pueblo ajeno, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. God says even though we're called something else, he's still going to have mercy on us. Y el Señor dice, aun cuando somos llamados sin alguien que no tiene misericordia, de quien no hay misericordia, Él tendrá misericordia. Even though we may be called not his people, he's going to say, you are my people. Aun cuando seamos llamados un pueblo ajeno, Él nos llamará su pueblo. We'll see this illustrated when we go through the book. Vamos a ver esto ilustrado cuando vayamos por el libro. Hosea 4 and verse 6. Veamos en Oseas 4, verso 6. Y mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré de sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Having knowledge is an important spiritual thing. Tener conocimiento es algo espiritualmente importante. If we're going to attain everything that the Lord has for us, we've got to know him. Y si vamos a alcanzar lo que Dios tiene para nosotros, debemos conocer a Dios. Now there's two parts to this. Pero esto tiene dos partes. There's the part of we need to know about him. La primera, debemos conocer. Now tonight we're working on that. Esta noche estamos haciendo eso. We've got to know about him. Tenemos Right. que conocerlo a Él. And that requires study and work. Y Yes? esto requiere estudio y trabajo. But knowing about him is very different than knowing him. Pero conocer acerca de Dios es muy diferente a conocer a Dios. My wife and I were married almost 29 years ago. Mi esposa y yo nos casamos aproximadamente hace 29 años. Before we got married,
I wanted to know all about my wife. Antes de que nos casáramos, yo quería saber todo acerca de mi esposa. I wanted to know all the details. Quería saber todos los detalles. I wanted to see her baby pictures. Yo quería ver sus fotos de bebé. I wanted to know what she was like in school. Yo quería ver cómo ella era en la escuela. I wanted to know all the facts. Quería conocer todo. But then we got married, Luego nos casamos. and I started to actually know her. Y entonces empecé a conocerla. I started to talk to her in a different way. Empecé a hablar con ella de una manera distinta. We started to say things to each other that we wouldn't say to anybody else. Empezamos a decirnos cosas el uno al otro que normalmente no le diríamos a otra persona. It's true, I still learn a few facts about my wife. Y es verdad que aún estoy aprendiendo algunas cosas I de mi still esposa. am learning to know about her. Todavía estoy aprendiendo cosas acerca de ella. But to know her personally is still a lifelong journey. Pero conocerla personalmente es una jornada de toda la vida. And I'm still trying to figure her out. Y todavía estoy tratando de comprenderla. But it's that way with our Lord as well, isn't it? Pero así es con el Señor también. We want to know the facts about Him, Queremos conocer acerca de Él, but we want to know Him in relationship. pero queremos conocerlo a Él en nuestra relación. One of those comes through study, through work, and discipline. Una de ellas viene por el estudio, el trabajo y la disciplina. But knowing Him directly as a friend doesn't come those ways. Pero conocerlo a Él directamente como un amigo no viene de esta It manera. only comes by spending time with Him. Viene solamente pasando tiempo con It's Él. easy for us to think if we know all about Him that we know Him. Es fácil pensar que si conocemos todo acerca de Él, entonces lo conocemos a Él. But it's possible to know all kinds of facts about someone and not know a person, isn't it? Pero es posible conocer muchas cosas acerca de las personas, pero no conocer a Many la persona. Christians know everything about Jesus, Muchos cristianos conocen todo acerca de Jesús, but they don't know Jesus. pero no conocen a Jesús. And there's a difference. We've got to have both. Y hay una diferencia y debemos tener ambas. We want to be well studied and knowledgeable, Debemos tener conocimiento, but we've got to spend time with Him. pero también debemos pasar tiempo con Él. You don't get that in this class tonight. Y esto no lo van a obtener en esta clase. We're going to focus on knowing about Him. Vamos a enfocarnos en conocer acerca de Él, The knowing Him, each one of us has to develop on our own. pero conocerlo a Él, cada uno lo debe desarrollar por individual. And that's what Paul was saying, that I may know Him, Y esto es lo que Pablo decía, que pueda conocerle, that I may know Him as He is. que pueda conocerle tal como es. We want to know Him. Debemos conocerle. But this verse in Hosea is talking about the knowledge. We want to know about Him as well. Pero este verso en Oseas nos habla del conocimiento, conocer de Él. Final key verse, Hosea 6, 1 through 3. El último verso clave está en el capítulo 6, verso 1 al 3. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Let us push on to know Him, Prosigamos a conocerle, that He can bring rains of refreshing in our life. que Él pueda traer lluvias que refresquen nuestra vida. And He wants to do that in each and every one of us. Y Él desea hacer esto en cada uno de nosotros. Finally, the overview of the book. Finalmente, la idea general del libro. Hosea's personal relationship with his wife illustrates the theme of this book. La relación de Oseas con su esposa es una ilustración del tema de este libro. God's heart of love towards His unfaithful people and His desire for their restoration and for them to reject sin. El corazón de Dios y su amor hacia a su pueblo infiel y su deseo de restaurarlo. This book shows the perseverance of God.
para que rechacen el pecado. Este libro nos muestra la perseverancia de Dios. He gives warning after warning after warning in this book to return. Él da advertencia tras advertencia tras advertencia para arrepentirse. But he also promises retribution if they're unrepentant. Pero también promete una retribución si no se arrepienten. And in this book, God is going to use Hosea and his family as an illustration to all of us. Y en este libro Dios va a utilizar a Oseas con su familia como una ilustración. We also see this common theme going throughout the book that we see throughout the whole Old Testament. Y vemos este tema que ve en este libro que también sucede en todo el Antiguo Testamento. And it's really this cycle that they go around and around and around, time and time again. Es un ciclo el cual van una y otra vez, tiempo tras tiempo. And it would begin with the people falling into sin. Comienza el ciclo con las personas, el pueblo cayendo en pecado, They would turn against God. alejándose de Dios, They wouldn't fulfill their calling to him. no cumpliendo el llamado. Whenever the people would fall into sin, eventually they would go into captivity. Cuando el pueblo pecaba, eventualmente caían en cautiverio. Sin always leads us to captivity. El pecado siempre nos lleva al cautiverio. If we turn against the Lord, eventually we will be held hostage by something else. Si nos alejamos del Señor, eventualmente vamos a ser esclavizados por algo más. Sin leads to captivity. El pecado nos lleva al cautiverio. In captivity, the people would cry out to the Lord and they would repent. En el cautiverio, el pueblo clama a Dios y se arrepiente. Sin, captivity, repentance. Pecado, cautiverio, arrepentimiento. Once they would repent, they would cry out to God, and He would begin to move in their lives, and then He would begin to deliver them. Una vez se han arrepentido, empiezan a clamar al Señor por sus vidas y Dios les trae liberación. And they would experience revival and deliverance. Y entonces experimentan el avivamiento y la liberación. The problem was they wouldn't stay there. El problema es de que no se quedaban ahí, They'd fall back into sin. volvían a caer en pecado. And then after sin is, Y después del pecado viene, yes, y then, después, yes, y then, después, yes, and we should stay there, but unfortunately you and I, just like them of old, would go back into, y ahí es donde tenemos que quedarnos, pero lamentablemente, así como ellos, nosotros solemos regresar al this constant cycle. este ciclo constante. Now, there's an important lesson in this, though. Ahora tenemos una lección importante aquí. The amazing thing is, even though we fall into sin Lo sorprendente es que aun cuando caemos en el and pecado eventually captivity, y eventualmente la cautividad, if we cry out in repentance, where is the Lord going to take us? si clamamos en arrepentimiento, ¿a dónde nos va a llevar el He Señor? takes us on to deliverance. Nos lleva a la liberación. And that's an amazing thing. Y esto es algo sorprendente, It doesn't just happen at salvation one time and it's over. porque no solo sucede en la salvación una vez y ya no más. He allows us to repent time and time again. Él nos permite arrepentirnos una y otra vez. He wants to deliver us, to set us free. Y Él desea liberarnos, But He wants us to stay in that deliverance. pero también desea que nos quedemos en esa libertad. Amen. Amén. Okay, we're going to begin looking at the text of Hosea now. Vamos a empezar ahora con el libro de Oseas. In chapter 1, verses 1 through 3, we see a little bit about the prophet's life. En los capítulos del 1 al 3 vemos un poco de la vida personal I'm del profeta. sorry, chapters 1 through 3. A bit about his personal life. Vemos en los capítulos 1 al 3 su vida personal. A lot of it had to do with his personal experiences. Mucho tenía que ver con sus experiencias personales. And as we mentioned before, our personal experience develop in each of us a message. Y como ya lo dijimos antes, nuestra experiencia personal desarrolla en nosotros un mensaje. When I was in high school, immediately after high school, I wanted to go right to Bible school. Cuando yo estaba en el bachillerato, inmediatamente después del bachillerato, yo quería entrar al instituto And I bíblico. had a very wise prophet, an older man, come to me
and say that he felt I should go to university instead. Y hubo un profeta muy sabio, un hombre ya mayor, que se me acercó y dijo que debía ir a la universidad. Now, how could that be? Y yo pensé, ¿cómo es esto posible? Certainly, Bible school is more important than university. Ciertamente un instituto bíblico es más importante que una universidad. Don't you agree? ¿No estarían de acuerdo? Well, it Pero- depends what God's saying, doesn't it? Depende de lo que Dios diga. Now, eventually, I did go to Bible school, a Ahora- lot of Bible school. Eventualmente fui al instituto bíblico. But at that time, I went to university. Pero en ese tiempo, en ese momento, fui a la And universidad I studied business and finance. y estudié negocios y finanzas. The amazing thing is, a lot of my ministry has always started in working in areas of business and finance. Y lo sorprendente es de que mi ministerio se ha desarrollado mucho trabajando en el área de negocios y finanzas. My first mission work was in Southern Africa. Mi primer misión de trabajo fue en Sudáfrica. I was asked to go there and work with a mission, a Bible school. Se me solicitó que fuera para trabajar con un instituto And bíblico. they asked me to go there and help solve their budgeting and finance problems. Y se me solicitó que los ayudara a resolver sus problemas de presupuesto y finanzas. I got to do a little teaching, little Bible teaching, not much. Logré hacer un poco de estudios bíblicos, pero no tanto. I left there and was asked to do some mission work in India. Me fui de ahí y se me solicitó que hiciera misiones en la India. I was asked to go to India to help the mission organization with their finances, Y se me pidió que fuera a la India a ayudar a la misión en sus finanzas. to help them get organized Se me solicitó ayudarlos a organizarles, so that their ministry could grow. a organizarse para que su ministerio pudiera crecer. I did some teaching. También logré hacer un poco de enseñanza Eventually, I was a director there. y eventualmente llegué a ser el director. I left there and returned to pastor in the U.S. Me fui de ahí y regresé a pastorear en los Estados Unidos. And the pastor in the U.S. wanted me to be responsible for the church finances. Perdón, regresé a los Estados Unidos con un pastor y el pastor me pidió que me hiciera cargo de las finanzas de la That iglesia. became a theme and message for my whole life. Esto se convirtió en un tema y un mensaje para toda mi vida. Eventually, the Lord fulfilled a calling, and my wife and I ended up in China. Eventualmente Dios cumplió su llamado y mi esposa y yo terminamos en China. In China, because of the political situation, you can't show up and say, I'm a missionary. En China, debido a su situación política, uno no puede presentarse y decir, yo soy un misionero. Because if you do, they'll give you a free ride to the airport to send you home. Porque si lo haces, ellos te van a enviar al aeropuerto y te van a dar un boleto gratis de regreso a casa. But when I arrived there, Pero cuando yo llegué ahí, I arrived as a businessman. llegué como un hombre de negocios. And I had the opportunity to start 3 companies while I was there. Y tuve la oportunidad de iniciar 3 empresas estando allí. 2 of those companies had to do with Christian publishing in China. Y 2 de estas empresas estaban relacionadas con publicaciones cristianas en China. Something that seemed impossible at the time. Algo que parecía imposible en esa época. And we were able to print hundreds of thousands of books in that nation legally. Y fuimos capaces de imprimir cientos y miles de libros en esa nación de manera legal. Actually, in cooperation with the government through business contracts. De hecho, en cooperación con el gobierno a través de unos contratos de negocios. This has become a theme for my life. Y este se ha convertido en un tema en mi vida. And I'm still involved in these business type things today a little bit. Y hasta el día de hoy sigo involucrado en este tipo de temas de negocios. Un God poco. had a specific calling for me. Dios tenía un llamado específico para mí. Now that calling is not for everyone, Ahora este llamado no es para todos, but that work that he did in my life when I was young by going to university and doing all that studying, pero, it was part of his calling. pero ese trabajo que Él hizo en mí mientras yo estaba en la universidad y en mis estudios era parte de mi llamado. The Lord has a calling and a message for each and every one of us. El Señor tiene un llamado y un mensaje para cada uno de nosotros. And that involves every area of our life. Y esto involucra cada área de nuestra vida.
And many times it begins with a deep passion in our hearts. Muchas veces puede iniciar como una pasión muy profunda en nuestro corazón. I had this strange combination of things. Yes, I wanted to pastor someday, but I also wanted to do business. Yo tenía esta extraña combinación en mí que decía, sí, me That gustaría seemed- pastorear, pero that también me seemed- gustaría hacer negocios. That seemed like a conflict that they couldn't work together when I was in my early 20s. Y parecía como un conflicto que no podía funcionar cuando yo estaba en mis años 20. But by the time I got into my late 30s and early 40s, it became very obvious what the Lord had done. Pero cuando llegué a los años 30 y a mis años 40, se volvió muy obvio cuál era la forma en que Dios quería hacerlo. Hosea's personal life became his spiritual message. La vida personal de Oseas se convirtió en su mensaje espiritual. Now we know this concept, first the natural, then the spiritual. Sabemos el concepto de que primero viene lo natural y después lo And espiritual. it's a nice little phrase that we can use for excuses. Y esta es una frase muy bonita que podemos utilizar como excusa. But it's actually very real and powerful if Pero- the Lord breathes on it. Si el Señor le da aliento, es algo muy real y poderoso. He wants to take all of our experiences and put them together for His purposes, for His message to go forth. Él desea reunir todas nuestras experiencias y ponerlas en orden para que demos un mensaje. What has God done for you in the past that He wants to use as a message for the future? ¿Qué es lo que el Señor ha hecho en tu pasado que quiere utilizarlo como mensaje para el futuro? Maybe even the bad things of the past He wants to use as a message in the future. Quizás aún las cosas malas del pasado, Él desea utilizarlas como un mensaje. We have a young lady in our church who, in her background, she had difficulty with learning. Tenemos una joven en nuestra iglesia que en su pasado tuvo muchas dificultades aprendiendo. She couldn't read very well. No podía leer muy bien. And it was a constant struggle in her life when she was young. Y para ella fue una constante lucha. That has eventually become a message in her life. Y esto se ha vuelto un mensaje en su vida. And she's using that difficult past now today as a teacher with children of these difficult problems. Y ella utilizó esta dificultad de su pasado hoy para ayudar a niños a aprender que tienen los mismos problemas. So, what has God done in your past that He wants to use? Así que, ¿qué es lo que Dios ha hecho en tu pasado que puede utilizar en el None of futuro? your past happened by chance. Porque nada en tu pasado ha sucedido por coincidencia. His life became his message. Oseas, su vida se volvió su mensaje. And that is true for every one of us. Y esto es cierto para todos nosotros. Hosea chapter 1, verse 1. En Oseas capítulo 1 y verso 1 dice así: Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. All right, in verse 1, it talks specifically about the word of the Lord. En el verso 1 nos habla específicamente de la palabra de Dios. It's important we get the word of the Lord and not our own idea. Y es muy importante que tengamos la palabra de Jehová y no nuestra propia idea. My own idea when I was young was to immediately go to Bible school. Mi propia idea cuando era joven era ir de inmediato al instituto bíblico. God's idea was for me to go to university. Pero la idea de Dios es que fuera a la universidad. Now I look back on that now today, about 30 years later, and it seems very obvious. Ahora, yo veo hacia atrás esto que sucedió hace como 30 años y me doy cuenta que era obvio, But it wasn't so obvious back then. pero no era tan obvio en ese tiempo. It is necessary we get the mind of the Lord, the word of the Lord on any direction that we take. Es necesario que tengamos la mente del Señor, la idea del Señor en toda acción que tomamos. You know, it's very important that we get the right principles of Scripture and apply them in our life. Y es muy importante que obtengamos los principios clave de las Escrituras y los apliquemos a nuestra vida. But we can look at the principles in Scripture and apply them to our life in the wrong way.
Pero podemos ver los principios bíblicos y aplicarlos de manera errónea a nuestra vida. If we apply them the wrong way, we'll come up with the wrong result. Y si lo aplicamos de manera errónea, obtenemos un resultado We've erróneo. We've got to match the right principle with the right action for now. Así que debemos amarrar el principio correcto con la acción correcta para ese momento. In order for that to happen, we've got to have the word of the Lord. Y para que esto suceda, debemos tener la palabra de Dios. In Hosea 1:1, it says the word of the Lord came. Y en Oseas 1:1 se nos dice que la palabra de Jehová vino. And we want to constantly be looking, saying, Lord, what is your word for this? What are you saying? Constantemente debemos estar buscando y preguntándole al Señor, ¿qué es lo que deseas? What are you trying to speak to my heart? ¿Qué le estás hablando a mi corazón? The word of the Lord is necessary. La palabra de Dios es necesaria. Hosea's prophecies came at a time of prosperity long before the destruction of Israel came. Las profecías de Oseas vinieron en una época de prosperidad mucho antes de la destrucción de Israel. Everything was going okay, Todo iba muy bien, and yet the word of the Lord was beginning to come, pero la palabra de Dios se empezó a venir and it was beginning to come in a different way. y estaba viniendo de una manera distinta. You read verse 2 and 3 already. Yes. In verses 2 and 3, we see that Hosea is given an unusual calling. En los versos 2 y 3 vemos que a Oseas se le dio un llamado muy inusual. I think Hosea's calling was an unusual exception. Y yo creo que el llamado de Oseas era una excepción inusual. I don't think we can look at the pattern of his life and apply it to our life unless the word of the Lord comes. Yo creo que no podemos tomar el patrón de vida de Oseas y aplicarlo a nuestra vida a menos que la palabra de Dios diga así. Now, what do I mean when I say the word of the Lord? Ahora, ¿a qué me refiero cuando digo la palabra de Dios? It's that living word that is alive and fresh. Es esta palabra viva que está fresca. It's the word that God is placing his finger on. Es la palabra que Dios ha señalado. How many of us read through the Bible once a year or very often? Muchos de nosotros leemos toda la Biblia una vez al año o algo por el estilo. So I've read through the Bible many times. Así que yo he leído la Biblia muchas veces. I have a disciplined plan to read through it and listen through it. Yo he elaborado un plan para leerla y para escucharla But audiblemente. there are those times that I come across a verse that I stop Pero hay momentos en los que pasa un versículo and I read again y lo leo nuevamente because I think it's never been there before. porque me parece que nunca antes lo había visto. And that verse becomes alive Y este verso se cobra vida and it's real. y se vuelve real. And God begins to stir my heart and awaken me in a new way. Y Dios empieza a tocar mi corazón y a avivarme de alguna manera. That's what it means, and the word of the Lord came. Esto es lo que significa la palabra de Dios And He vino. wants His word to come to us. Y Él desea que su palabra venga a nosotros. We want to be open to what He's saying. Debemos estar abiertos a lo que Él And dice. there's ways that we want to test it and make sure that it's Him really speaking to us. Y hay maneras de probar estas palabras y comprobar que sí viene de Dios. One of those ways is by going to our spiritual leader. Una de las maneras es acudiendo a nuestro líder espiritual. Another way is by confirming that concept flows throughout all of Scripture. Otra manera es confirmando de que esta idea fluye en todas las escrituras. But we can't play down the fact that the Lord needs to stir this and light it in our heart. Pero no debemos apartarnos de la idea que Dios puede avivar esto en nosotros. Because when that word of the Lord comes, it changes everything, doesn't Porque it? cuando esta palabra de Dios viene, cambia todo. Hosea had one of those moments. The word of the Lord came and he was given an unusual calling. Y Oseas tuvo este momento cuando la palabra de Dios vino y se le dio un llamado muy He inusual. was going to be required to live a high level of consecration and dedication to the Lord. Se le requeriría llevar un alto nivel de consagración para el Señor. God was calling him to marry a woman who was going to be in a very terrible condition. Dios lo llamó a casarse con una mujer que se encontraba en una condición terrible. And once again, I don't believe this is a usual circumstance, but the word of the Lord came. Y nuevamente, yo no creo que esto sea una situación usual,
pero aquí fue la palabra de Dios la que lo dio. The woman he was to marry, Gomer, was going to be a sign of unfaithful Israel. La mujer con quien se casó, Gomer, sería una señal de Israel. We know Israel had committed great whoredom in departing from God. Sabemos que Israel cometió mucha fornicación alejándose del Señor. And this was going to happen in the relationship between Hosea and Gomer as well. Y esto sucedería también en la relación entre Oseas y Gomer. Hosea throughout this book was going to show great love and great forgiveness that the Lord has for all of us actually by later taking his wife back and restoring her. Oseas en este libro iba a demostrar mucho amor y mucho perdón, así como Dios lo haría, tomando nuevamente a su esposa de regreso. He was willing to have a bad reputation for the sake of his wife. Él estaba dispuesto a rebajar su reputación por causa de su esposa. Now, think about Hosea's reputation just for a minute. Pensemos por un momento acerca de la reputación de Oseas. He knew the type of woman he was marrying. Él sabía el tipo de mujer con quien se estaba casando. Now, we don't know for sure if she was involved in immorality before. She may not have been, but he knew she could be wayward. No sabemos con exactitud si su mujer ya estaba involucrada en inmoralidad antes o no, pero el punto es que él ya lo sabía. But he was willing to take on that reputation. Y sin embargo, él estaba dispuesto a dejar que esto afectara su Jesus was reputación. willing to take on our reputation, wasn't he? Jesús estaba dispuesto a tomar nuestra reputación, ¿no es In así? Philippians 2, verses 5 through 7, En Filipenses 2, versos 5 al 7, dice así. Philippians 2, 5 through 7. Filipenses 2, 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. It says that Jesus emptied himself of all that he was. Dice que Jesús se despojó a sí mismo de todo lo que él tenía. He was God in heaven. He was with God in heaven. Él era Dios en el cielo, él estaba con Dios. And yet he emptied himself of all of that and became like you and I. Sin embargo, se despojó de todo esto y se convirtió como tú y yo. I'm very human. Yo soy muy humano, You're very human. tú eres muy humano. Jesus became very human, just like us. Y Jesús se volvió alguien muy humano, tal como nosotros. And with that, he took upon himself a negative reputation, didn't he? Y con esto él obtuvo una mala reputación. We see this parallel of this idea of taking on bad reputation to save or restore the life of another. Vemos esta idea en paralelo de tomar una mala reputación con tal de salvar o restaurar. Hosea did it with his wife Gomer. Oseas lo hizo con su esposa Gomer. In this book, God was calling Israel. En este libro también Dios estaba llamando a Israel. He was saying, turn around and come back to me. Él les decía, vuélvanse hacia mí. But in our day, the parallel continues. Pero en nuestros días continúa siendo igual. Jesus is calling the church, Jesús está llamando a la iglesia, saying, return to me. diciendo, regresa a mí. Come back to your first love. Regresa a tu primer amor. Who has God called you to minister to? ¿A quién te ha llamado Dios para que ministres? Are you willing to lower your reputation to minister to them? ¿Estás dispuesto a rebajar tu reputación para ministrarles? You know, many times when God calls us to something, Muchas veces cuando Dios nos llama a algo, He calls us because there's a mess involved. nos llama porque hay un problema And we have involucrado. a choice to make at that point. We have a choice to make at that point. Y nosotros podemos tomar una decisión. Are we willing to take upon the reputation of the people we're going to minister to? ¿Estamos dispuestos a involucrarnos con la reputación de las personas a quienes vamos a ministrar? Let me give you an example. Déjenme darles un ejemplo. Jesus came and worked with the disciples.
Jesús vino a trabajar con sus discípulos. Were these guys really an outstanding group of people? ¿Eran estos un grupo de personas sobresalientes? Right as Jesus is going to the cross, one of the closest ones to him says, I don't know him. Jesús está a punto de ir a la cruz y uno de sus más cercanos le dice, yo no lo conozco. And yet Jesus was saying, I know who you are, I love you, you're going to be okay. Y aún así, Jesús les dice, yo los conozco, sé qué van a hacer y yo los amo. Are you willing to do that? ¿Está usted dispuesto a hacer esto? Because if you have the Lord's calling on your life, it's going to happen. Porque si tienes el llamado del Señor sobre tu vida, va a suceder. I know of a pastor who gave up a congregation of very wealthy individuals Conozco a un pastor que renunció a una congregación de personas muy adineradas to take on a group of complainers, para pastorear a un grupo muy rebelde. but it was God's will. Pero esta fue la voluntad de Dios. And it is changing his life. Y esto ha cambiado su vida. Are we willing to do the same? ¿Estamos dispuestos a hacer lo mismo? Am I willing to do the same? ¿Estoy yo dispuesto a hacer esto? We want to take the reputation that the Lord is giving us. Debemos tomar aquella reputación que Dios nos está dando. In 1 Timothy 1:16, En 1 Timoteo 1:16 God has a calling for us. vemos el llamado de Dios. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. He has called us to reveal his patience. Él nos ha llamado para revelar su clemencia. We want to take that call that he has in front of us and accept it with joy. Y debemos tomar este llamado que Él nos ha puesto al frente y recibirlo con gozo. Just as he was God in heaven and came to this earth to be a man, Así como Él fue Dios en el cielo y vino a este mundo para ser hombre, and to walk around and live with people just like you and I, para caminar con personas como tú y yo, and to actually take on our reputation. y para tomar nuestra reputación. If we're going to be God's faithful ministers, we've got to take on the reputation of others as well. Si vamos a ser ministros fieles de Dios, también debemos tomar la reputación de otros. That's not always going to be comfortable. Y esto no siempre va a ser algo It's not agradable, always going to be exciting. no va a ser emocionante, It's not always going to be wonderful the way we thought it always would be. y no siempre va a ser tan maravilloso como siempre creímos que iba a ser. But I have received mercy for this reason, Pero he recibido clemencia por esta razón, that Jesus Christ might display his perfect patience. para que Jesucristo pueda mostrar su paciencia y misericordia. And he has that call for you and I. Y Él tiene ese llamado para ti y para mí. Back to Hosea verses 4 and 5. De regreso a Oseas 1, 4 y 5. Oseas capítulo 1, versos 4 y 5. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel, y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Each of Hosea's children were given names that were very specific in what God was speaking at that time. Cada uno de los hijos de Oseas recibió un nombre que era muy específico para algo que sucedería en ese tiempo. You know, in just a simple way, there's creative power in names. De una manera simple podemos decir que hay un poder en los nombres. We want to call things the same way God calls them. Debemos llamar las cosas de la misma manera en que Dios las llama. And even in the words we use with each other, Aún en las palabras que usamos los unos con los otros. it's easy to get loose with each other at times. Es fácil a veces perdernos, But we want to pronounce blessing on each other, don't we? pero debemos pronunciar bendiciones el uno Because al otro. our words are very creative. Porque nuestras palabras son muy creativas. And what we say with our mouth does have some propheticness to it, and it does take action. Y lo que decimos con nuestra boca sí tiene algo de profético
y puede afectar. When I was growing up, we had this nice little dog. Cuando yo estaba creciendo teníamos a este pequeño cachorrito. Our family loved that dog, Nuestra familia lo amaba, but she started to get old. pero se envejeció. And my dad started to call her old dog. Y mi papá empezó a llamarla perra vieja. And he started to say, "Come on, old dog." Y le empezó a decir, ven acá, Now, chucha vieja. the amazing thing, when he started to do that, she started to act like an old dog. Y lo sorprendente es de que cuando comenzamos a llamarla así, empezó a actuar como un perro viejo. I really can't explain this other than to say is our words are creative. Y la única manera en que puedo explicar esto es diciendo que nuestras palabras son creativas. And that dog started to act older and older. Y el perro empezó a actuar más y más como un viejo. And my dad noticed that. Y mi papá lo notó. So one day he said, "You know, she's acting old. Let's start calling her young dog." Y un día nos dijo, miren, yo estoy notando que actúa como una vieja. Empecemos a llamarla joven. So especially my dad, he started calling her young dog. "Come on, young dog." Así que en especial mi papá empezó a decirle, ven, perrita joven. And the fact is, we came home from church one night and she had torn out all the shoes out of the closet. Y el punto es de que un día regresamos de la iglesia en la noche y ella había roto todos los zapatos. She hadn't done that for years. Y ella no había hecho esto en años. From then on, he just called her by her name. Y desde ese entonces solo la llamó por su nombre. Our words are creative, though. Nuestras palabras son creativas. Now, that really happened. I know it happened because I had to help clean up the mess. Ahora, esto realmente sucedió y sé que sucedió porque yo tuve que ayudar a limpiar todo. But how much more are our words creative towards each other? Pero ¿qué tanto dicen nuestras palabras los unos para los otros? We want to call each other edifying things, don't we? Debemos llamarnos de manera buena. Hosea gave his children names that the Lord were naming them because of the judgments that were going on at that time. Oseas le dio nombre a sus hijos de acuerdo a los juicios que sucederían en ese tiempo.